Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Estamos transmitiendo en vivo. Voy a ver si puedo agregar a Vero. Un segundito. ¿Cómo están todos? Hoy estamos para celebrar y para reflexionar sobre el Día de la Biblia. A Vero, gracias por los que se están uniendo. Un saludo para todos. Hola, Hola, ¿qué tal? buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, le estaba comentando a la gente, estamos para celebrar el Día de la Biblia, para reflexionar un poquito. eh, y justo recién hablábamos, ¿no? Que depende del país, depende también si sos católico, sos evangélico, depende de la fecha también, cambia mucho, ¿no? Sí. Así que vamos a esperar unos minutitos para que se conecte más gente y si te parece arrancamos. Dale, genial. Los que quieran ir dejando sus preguntas, eh, de a poco las vamos a ir respondiendo. Si tienen alguna pregunta, algún mensajito o algo. Mientras tanto, eh, yo les voy a ir comentando por qué justamente se celebra en este día o en este mes. Como les decía, depende la denominación, depende si sos católico o no, cambia mucho la fecha. Por algo también se considera septiembre como el mes, porque hay Ujú. varias fechas que coinciden justo en septiembre. Eh, al, el- Al mes de la Biblia se lo considera septiembre. Pero bueno, investigando, vimos que es el 27, es porque en el 26 de 1569 fue una de las primeras traducciones al español de la Biblia, que la Ujú. hizo Casiodoro de Reina, que fue la Biblia del oso. Ujú. Saludo para todos Se los que llama se así están por la uniendo. portada. Claro, tenía en la portada un oso Ujú. No. eh, Ujú. comiendo miel, ¿no? Creo que estaba comiendo miel de un panal en la portada. Sí. Bueno, eh, bienvenidos a todos los que se unen. Estamos hablando, vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre el Día de la Biblia. Ujú. Les vuelvo a repetir que si quieren dejar alguna pregunta, algún mensajito, háganlo con total normalidad. Bueno, entre varios puntos que queremos tocar hoy, eh, uno de ellos es eh, empezar describiendo qué es para nosotros la Biblia, qué Ujú. significa este libro para los cristianos, incluso para la humanidad, ¿no? Es el libro más importante de la historia. Ujú. No importa de qué religión seas, es indiscutible que la Biblia es el libro por excelencia. Eh, Ujú. lo primero que hay que decir es que la Biblia es la palabra de Dios, es las Sagradas Escrituras, son Ujú. palabra de Dios, es palabra que nos llega a través de los apóstoles, a través de los profetas, es palabra Ujú. inspirada por Dios. Como dice en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, lo voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos puede decir, Vero, de este punto, de lo que significa para los cristianos este libro? Bueno, es una guía, es guía a nuestros caminos, es lámpara a nuestros pies, ¿sí? Es el manual de vida. Todo, todo, absolutamente todo está en la Biblia. Todas las preguntas, todas las inquietudes, cómo vivir, sobre el trabajo, la familia, leyes.
muchas leyes de países se basan en la Biblia. Todo, absolutamente todo está en la Biblia. Todo, Ajá. las emociones, todo. Eh, Qué importante lo que decís de que muchas leyes, muchas constituciones toman de la Biblia, de la ley mosaica, toman mucho, Sí. muchos códigos penales, eh, se toma mucho de la Biblia, es muy cierto Sí. eso. Mucha literatura Después, también. sí, 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 ni hablar, y por algo es el libro por excelencia, el libro más vendido e incluso más regalado de la historia, porque también Sí. mucha gente lo da gratis. Eh, Sí, También hay que hablar de lo afortunados que somos, se, ¿no? Sí, se decime. tradujo, estuve buscando a más de 2500 idiomas y es el libro Ah, más vendido de la historia. tremendo, tremendo. Y sí, con mucha razón. También hay que hablar también de lo afortunados que somos, ¿no? Sí. Como cristianos acá en esta parte del mundo, Ujú, de tener la Biblia, en esta época de la historia, quizá en otras épocas no era posible acceder, eh, o en otros países hoy mismo está ujú. prohibido, entonces somos muy, muy afortunados eh, Sí. de tener la palabra de Dios y poder Ujú, compartirla, poder divulgarla, eh, muy afortunados. También, como sí. vos decías, ¿no? Ujú. De Sí, que sí. la Biblia es nuestra lámpara en la vida, Ujú, como dice Salmo 119, 105. Dice ujú. así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Además de que somos muy afortunados, también la tenemos como una guía, como Sí. un sostén, una Ujú. fuente inagotable de sabiduría para la vida diaria. ¿Qué te parece sobre eso, Vero? Sí, es así. Aparte, lo importante es que la Biblia fue escrita por 40 personas y trasciende al tiempo. Por mucho tiempo fue escrita por diferentes personas y fue cuidada la Biblia. En su momento fue escrita por papiros y bueno, fue hasta que se tradujo en papel y lo que ahora nosotros lo tenemos en nuestras manos. También hay versiones en teléfono. Otra cosa a recalcar que fue escrita en tres idiomas originalmente, hebreo, arameo y griego. Y bueno, como dije hace un ratito, ha sido traducida a más de 2500 idiomas. O sea que en muchos países, muchas personas, muchos idiomas lo pueden hablar. Pero hay otros países que está prohibida la Biblia. Hay lugares que lo matan a las personas por decir que Cristo vive, soy cristiano, lo matan en público, está totalmente prohibido la Biblia y ser cristiano en esos lugares. Así que en esta parte del país, en Latinoamérica, especialmente, porque estamos hablando en español, así que espero que sean todos latinos y nos estén entendiendo. Eh, Somos súper afortunados de ir a una librería y conseguir la Biblia, poder leerla constantemente sin prohibición, poder congregarnos, la verdad es una bendición. Todavía no hemos llegado a, a esa época en que tanto se profetizó que seríamos perseguidos. En esta parte del mundo no lo somos. Así es, así es. Al menos no somos perseguidos por la ley, por ahí por Claro, las redes sí, sociales o sí, por ahí, sí, simbólicamente, por ahí quizás sí, pero no por la ley como en otros países que te matan o sí. no, literalmente no puedes tener una Biblia. Sí, sí, muy, muy afortunados. Bueno, otro punto a destacar de la Biblia que es un libro, entonces, ¿qué se hace? Se lee. O sea, es Sí, así, o se lee, bueno, hoy en día hay audiolibros, hay de todas mil maneras de leer, de estudiar la Biblia, pero bueno, lo que quería destacar en este punto era la importancia de la lectura habitual, que sea algo cotidiano. Por ejemplo,
Pablo en Primera de Timoteo, lo voy a leer, en Primera de Timoteo 4, Pablo le escribe a Timoteo y lo anima a continuar en la lectura, a continuar en la palabra. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 13, les dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura de las Escrituras. Siempre hay que estar leyendo, escudriñando, también la importancia de no solo de leerla, sino Ujú. también de estudiarla, eh, Sí, muy, ponerla en muy práctica. importante, y llevarla a cabo. Ujú. Este, por ejemplo, hablando de no solo de leerla, estudiarla, sino también Ujú. llevarla a cabo, eh, en Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice, eh, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, Ujú. engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es muy importante, ¿no? No solo leerla, que es muy importante, sino también estudiarla y también, Sí. mucho más importante, llevarla a la vida Ujú. práctica. ¿Qué puedes aportar en eso, Vero? Ujú. Sí, bueno, al momento de leerla, es como cuando nosotros comemos. No comemos todo así rápido, sin masticar, sin tragar así, no. Hay que leerla despacio, eh, unos dos versículos, ver, de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos está hablando. También entender el contexto en que se escribió, el género que es, si se puede tomar literal o no, si es una profecía, es un poema, en qué forma está escrita. Eh, entenderla en ese sentido, estudiarla, si se puede memorizar, llevarse un cartelito, estar todo el día recordando esa palabra, decirle al Espíritu Santo que te guíe qué es lo que te quiere decir, y llevarlo a práctica, porque de nada sirve leer, 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 porque es información, leer un libro cualquiera. Entonces esto se tiene que hacer carne, se tiene que hacer vida en nosotros, es una espada que traspasa, que nos tiene que como movilizar, decir, bueno, acá hay algo que hay que cambiar o esto es para crecer, entonces algo que estudiarlo, de decir, bueno, acá esta palabra, con qué se vincula, con qué se relaciona, y ir a otro pasaje de la Biblia, leer eso también, y bueno, llevarlo a cabo. Si dice amarás a tu prójimo y no lo llevo a cabo, estoy leyendo sin ponerla en práctica, hay que llevarla a la práctica constantemente, todo Ajá, cotidianamente. sí, sí, sí. Como decías, ¿no? Que la palabra de Dios es como una espada, ¿no? Eso lo dice en Ujú. Hebreos, que es viva y eficaz y es como una espada Ujú. que traspasa hasta lo más profundo y discierne los Sí. corazones, ¿no? Eh, Ujú. bueno, también quería destacar, como decía recién, eh, quería leer un versículo que Jesús dice, recién estábamos hablando del estudio, Jesús mismo dice que escudriñemos, en Juan Ujú. 5:39 dice que escudriñemos las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Así que es muy, Ujú. muy importante escudriñar, estudiar y como vos decías, ver el contexto. Ujú. eh, y acá preguntaron, ¿no? Para estudiar hay que ver el contexto, no hay que imponerle nuestro propio pensamiento al texto, Ujú. eh, no hay que ir con ideas preestablecidas, hay que leerlo eh, en el contexto en el que se escribió, Ujú. hay una materia una, que se llama hermenéutica, ¿no? Que Sí. trata todos estos temas y el que quiera aprender mucho más Ujú. se puede profundizar muchísimo en el estudio de la palabra. Ujú. Bueno, otra cosa para destacar de la Biblia es su autoridad. No es
no es un simple libro, no No. es un libro de ficción, no es un libro, eh, no sé, de historia, aunque tiene historias, no es un libro Ujú. que está hecho para contar historias, es un No. libro que tiene autoridad, que tiene un peso, Ujú. que tiene el peso, imagínate, de los apóstoles, de los profetas, pero de quién los envió a ellos, ¿no? O sea, del Sí. mismo Dios que mandó a los Ujú. apóstoles y los profetas. Así que algo que hay que resaltar es que la autoridad de la Biblia está por sobre cualquier ser humano, eh, cualquiera de nosotros. O sea, es Ujú. Dios dejó su palabra y está por sobre, por sobre todos nosotros. No podemos Ujú. eh, creernos más o no podemos sacar algo que no está de la Biblia o no podemos inventar Ujú. algo nuevo porque lo escrito ya escrito está, la revelación eh, de la palabra de Dios está en la Biblia, y esa es la autoridad de fe, de moral, de conducta. Ujú. Entonces, eh, eso es muy importante. Bueno, Tal después, cual. Porque hay un dicho que dice, todo texto fuera de contexto sirve de pretexto. Siempre se discute mucho en el ámbito cristiano, ahora no me acuerdo específicamente del versículo, está en Corintios, que Pablo le escribió a los Corintios sobre la mujer, como que no tenía que ser parte del culto, porque en esa época, en ese contexto, en esa ciudad, bueno, en esa zona, había sacerdotisas que, bueno, no eran cristianas, hacían cosas paganas, y entonces para diferenciar los cristianos de esas sacerdotisas de los paganos, Pablo le dijo eso, pero en el contexto. No es que ahora nosotras las mujeres no podemos estar en el púlpito, cantar, predicar, compartir la palabra, porque en ese contexto, en esa época, Pablo le escribió eso. Ahora no estaría llevándose a cabo. Por eso no hay que basarse en un solo texto, sino en todo el contexto y por qué se escribió. así es, así es. Y bueno, hablando de esto de la autoridad, ¿no? Vos fíjate que cuando Pablo y Silas, yendo a predicar, pasan por Tesalónica, muchos judíos se resisten a la palabra, luego van a Berea y en Berea se encuentran un grupo de cristianos que el autor de Hechos los elogia, les dice que son más Ujú. nobles. ¿Por qué? Porque no es que rechazaron todo, ni que tampoco aceptaron todo así nomás, sino que escudriñaron las escrituras para ver si era, Ujú. era correcto lo que se les predicaba, si era así, si era que Cristo tenía que padecer, si era que esto, que el otro. O sea, por más que venía el apóstol no sé cuánto, primero vamos a pasarlo a ver qué dice por el filtro de las escrituras. A ver, Claro. entonces eso también Ujú. da una señal, ¿no? De Ujú. que la Biblia es como ese filtro en cuanto a a cualquier cosa que podamos decir, opinar, pensar, eh, divagar en cuanto a lo teológico, ¿no? Sí, sí. Así que sí, es muy importante. Eh, bueno, Aparte, acá hicieron una pregunta. sí. Sí, decime. No, que Eh, es muy importante también tener en cuenta que la Biblia fue escrita inspirada por el Espíritu Santo. O sea, Dios les hablaba a los escritores, pero no es que le dictaba que tal cual pongan palabra por palabra, sino Dios le hablaba, lo inspiraba y cada escritor fue escribiendo teniendo en cuenta su personalidad, su estilo de escritura, su época en eso que escribió. Por eso es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Aunque pasaron cosas sí, que se leen en la Biblia que Dios no lo aprueba, Dios permitió que los escritores lo escriban para nosotros tener referencia a que las personas eran humanas, pecaban y que eso a Dios no le agrada y no estaba de acuerdo, pero nos sirve a nosotros de referencia para no hacer esas cosas malas y hacer las cosas bien. así es, así es. Bueno, acá hicieron una pregunta. Bueno, pero Ujú. antes de responderla, bueno, quería decir, siguiendo lo que estábamos diciendo, ¿no? De no sacar de contexto, de no torcer, ¿no? En segunda de Pedro,
escribe, ¿no? Eh, Pedro, que es importante no torcer las escrituras, ¿no? Está hablando de que Pablo, en las cartas de Pablo, tiene mucha sabiduría, hay cosas que son muy profundas, pero que a los indoctos, los ignorantes, tuercen para su propia perdición. Eso lo dice en segunda de Pedro 3, 15 y 16, ¿no? Nos dice que hay mucha sabiduría, pero si sos muy ignorante o muy docto, o si sos inconstante en la fe, eh, torces las escrituras. Entonces, es muy importante, volviendo a ese tema del estudio de la Biblia, de la lectura, no torcer nunca las escrituras. Y bueno, la pregunta que hizo Debo dice, ¿tienen los planes para leerla en un año? ¿Qué piensan de eso? Bueno, si querés respondo yo y después respondés Dale, vos o como quieras. dale, dale, sí, Eh, sí. y, y para mí están buenos. Para mí nunca hay que rechazar un plan de lectura bíblica porque la Biblia, o sea, si quieres leerla en un mes, en un año, en lo que vos quieras, léela. De hecho, el otro día escuchaba a un pastor que decía, no reprendas al hermano que te dice, mirá, leí la Biblia en un año. No le digas, no, pero la tenés que entender, la tenés que aprender. No, está bien, animalo, felicitalo, pero decirle, bueno, ahora léela, pero frenándote en cada capítulo, dedicándole, no sé, una semana a cada capítulo, y mientras más pasa el tiempo, frenás en partes más cortas. Yo lo que recomendaría es eso, frenar cada vez en partes Dale. más cortas y hasta que terminás quizá una semana entera en un versículo estudiándolo. Entonces así de a poco vas profundizando. Arrancás quizá leyéndola en un año entero, de corrido, sin frenar mucho, como que para que te entre la información, para que te entre la historia, y luego la volvés a leer de vuelta. Para mí no está mal los planes de lectura, pero no te puedes quedar solo con eso. ¿Vos qué opinas? Bueno, yo lo hice, tenía una Biblia, una de mis primeras Biblias. A lo último estaba en el plan de lectura por un año. Te daba del Antiguo Testamento, un salmo o proverbios, así, y del Nuevo Testamento. No sé, lo habré hecho dos o tres veces completo. Pero sí, es como vos decís, no te puedes quedar en eso. Ahí también en la Biblia te daba preguntas para ir reflexionando, hacer devocionales. Pero sí, es como Mariano Sena igual en una de las clases nos decía que en la Biblia hay que masticarla, no podemos tragar, tragar, tragar. Es leer, desmenuzar palabra por palabra, estudiarla. A lo mejor sí, una semana, 2 semanas, pero hasta que se haga viva en carne en nosotros. Pero sí, yo lo recomiendo, está bueno. Aparte también es una constancia de leer, saber la Biblia por completo, el contexto. Después sí, ir por partes, estudiándola. Exactamente, exactamente, totalmente. Otra cosa, Eh, bueno, también importante destacar es que es importante siempre que la vamos a leer, siempre que la vamos a estudiar, orar, pedirle sabiduría a Dios antes de adentrarnos, porque Él es el autor de la palabra que estamos leyendo, del libro que estamos leyendo. Claramente, como vos dijiste, no lo dictó palabra por palabra, sino que usó a personas, inspirándolas y con su lenguaje, con su cultura, las usó para dejarnos este hermoso libro. Y hablando, bueno, de eso, Tal de orar, de pedirle a Dios entendimiento, cual. en Lucas capítulo 24 dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿no? Entonces, Jesús tiene el poder, el Espíritu Santo, Dios, tiene el poder para abrirnos el entendimiento. Por más que si vos lees y lees y lees, pero no casas una, es porque quizá te está faltando un poco de oración antes de leer, antes de querer tragarte todo. Sí. Para que no te quedes solo con la información, sino que esa información se te revele en el corazón y la puedas poner en práctica. Bueno, otra Eh, pregunta. Sí, Justamente decime. para esto de la charla, estuve leyendo y bueno, decía, había la diferencia entre eh, revelación, iluminación e inspiración. Decía que Dios les reveló a los escritores su palabra, ellos inspirados la escribieron
y nosotros tenemos que pedir por iluminación, que Dios nos ilumine al momento de leer para entender lo que estamos leyendo, algo que ya Dios ya reveló a la persona que estaba escribiéndolo. Y bueno, decirle al Espíritu Santo que podamos entender esa inspiración que el autor tuvo al momento de escribirla y que sea algo actual también en el momento que nosotros estamos viviendo. Así es, así es. Otra pregunta que nos dejan es, ¿qué piensan de los profetas en la actualidad? Bueno, hay todo un debate, ¿no? Sobre si los profetas siguen no estando o no siguen estando. Yo personalmente no estoy en contra del don de profecía, siempre y cuando no quiera equipararse a lo que son las escrituras, siempre y cuando no quiera, siempre esté subordinado a las escrituras y no se quiera equiparar o no quiera sobrepasar lo que dice las escrituras, o no quiera traer revelación nueva. Yo no estoy en contra del don profético, eh, quizás estoy un poco por ahí en contra de autodenominarse profeta, pero ya es algo mío. eh, y, y bueno, yo no estoy en contra siempre y cuando se respete lo que dice la Biblia, no se quiera añadir nada, no se quiera traer una revelación nueva. Eh, no sé qué pensás vos, Vero, de eso. Bueno, eso he estado aprendiendo estos días. Bueno, el profeta en sí es la persona que recibe palabra de Dios y la idea es que la comparta con otros. O sea, primero la tiene que recibir la persona y después que la reciba a los demás para edificar la iglesia. Es la, la idea principal de un profeta. Recibir palabra de Dios para eh, impartirla a las personas, a los hermanos. Otra cosa es que todos podemos profetizar porque podemos hablar la palabra de Dios. Otra es el don de profecía y otra es el profeta a tiempo completo, por así decirlo, que eso es una persona que el cuerpo de Cristo, todos los hermanos en la iglesia en general, lo respalda porque ya tiene un testimonio eh, previo, ya tiene una vida cristiana bien, digamos así, para poder ser llamado profeta, alguien que ya tiene un respaldo eh, por su iglesia local, por el cuerpo de Cristo. No sé Así si es. fui clara. Sí, sí, sí. Bueno, otra pregunta que hacen es, ¿qué piensan sobre las diferentes versiones? ¿Hay alguna que no recomienden? Y mira, yo no recomiendo, hay versiones hasta de los testigos de Jehová de la Biblia, así que imagínate, ese tipo de versiones que cercenan el texto o lo trastocan, ese tipo de versiones ajenas a lo que sería el mundo evangélico como tal, no las recomendaría. Este, después, bueno, las típicas versiones conocidas, Reina Valera, NBI, o sea, Nueva Versión Internacional, NTV, son todas versiones que provienen del mismo documento, entonces son todas relativamente parecidas, que todas están muy buenas. Hay una que yo recomiendo personalmente, es la Biblia textual, que si la buscan en internet, Biblia textual 4, es, es, una versión muy, muy buena y tiene separados los libros por cómo se los encontró en los rollos, por así decirlo. Eh, por ejemplo, el Nuevo Testamento es exactamente igual, pero por ejemplo, Reyes no está Primera y Segunda de Reyes y Crónicas, sino que están quizá todos juntos porque estaban en un mismo documento. Luego las separaciones surgieron igual. Tiene muchas correcciones que se fue corrigiendo cualquier tipo de agregados que se fueron descubriendo, un montón de correcciones muy copadas que yo la uso cuando quiero ir a estudiar un versículo exactamente en su contexto, lo más exacto posible al original. La Biblia Textual 4, la versión esa, es una que yo recomiendo mucho. Así que no sé vos qué opinás de las versiones y si hay alguna que no recomiendas o que recomiendas. Sí, y bueno, sí, es como vos decís, obviamente hay eh, Biblias de ramas del Evangelio u otras creencias, eh, otras religiones, por así decirlo, que no enseñan la sana doctrina, entonces
las Biblias están fuera de contexto o no están, eh, o no siguen la inspiración de Dios. Eh, yo, bueno, leo la Reina Valera, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. eh, bueno, la nueva versión internacional y la traducción viviente son más actuales, hay palabras que son más cotidianas, no está el os veréis, os saludo, así bien español, o un poco antiguo quizás. Eh, pero no tengo ninguna que no recomiende Perfecto, específicamente. está muy bien. Ah, Bueno, otra pregunta. una cosa que quiero agregar, que hay, por ejemplo, está la Biblia en cómic, que es una que ha salido, que yo por ahí la tengo. Hay algunos libros que no están, pero está así tipo cómic, está bueno para adolescente y no tanto, para leer, para ver algo visual, algo distinto, para agregar a la lectura que uno ya tiene. Sí, sí, también viste las típicas Biblias para niños que están animadas, Sí. están muy, muy buenas Ujú. para enseñarles. Bueno, otra pregunta que hacen es, ¿vieron que a veces se recomienda empezar por algún libro específico? ¿Ustedes cuál aconsejarían leer primero? Depende si es alguien que quizá recién arranca la iglesia, yo le recomendaría que, y no conoce nada, yo le recomendaría que por ahí arranque con los evangelios, Ujú. que es lo más que va a poder digerir de una mejor manera, porque si arranca por Génesis, está buena la historia del comienzo y todo, pero después arranca Levítico, que las leyes, que la Cuando habla la suciedad, que la genealogía, limpieza, que las leyes de higiene, claro, o sea, para alguien que ya tiene un año o dos y se quiere poner a estrictamente estudiar la Biblia, puede arrancar por el Génesis, pues ya tiene un conocimiento básico de todo, arranca con el Génesis y termina en Apocalipsis. Pero alguien que recién arranca nuevito, nuevito, yo recomendaría que arranque por los evangelios y luego por las cartas de Pablo y así seguir. ¿Vos qué opinás de eso, Vero? sí, también. Bueno, por si hay alguno que no sabe, los evangelios son las primeras cuatro libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, San Juan. Eso yo también los recomiendo, empezar por ahí. Y también Proverbios. Está muy bueno porque hay muchos consejos para la vida diaria. Así que yo les recomendaría eso, los evangelios y proverbios. Empezar por ahí si alguien nuevito en los caminos del Señor. Muy bien, muy bien. Bueno, acá hay otro comentario que dice que cuando me regalaron mi primer Biblia y todavía no conocía al Señor y empecé por Apocalipsis, me dio terror y la archivé por un tiempo. Y bueno, es normal, ¿no? Que alguien Sí, que recién está arrancando o no conoce mucho lea Apocalipsis y encima con el nombre ya Apocalipsis ya puede decir, uy, tremendo. Y te puede sí, sí. causar un poco de escozor. Encima que es complicado de entender, empezás a ver bestias, empezás a ver la marca de la bestia, el 666 y esto y lo otro, y claramente no se recomienda arrancar por Apocalipsis, No. este, es algo complicado de digerir, ¿no? Eh, ¿Vos qué opinás de eso? Sí, yo cuando era chica lo leí y me lo iba imaginando todo y me dio miedo también. Pero sí, no, cuando son nuevos, o sea, tiene que tener una madurez, cierta madurez espiritual, ya tener lectura bíblica eh, antes de leer Apocalipsis, porque Sí, sí, sí. es un libro profético, igual que Daniel, entonces hay cosas que no se tienen que tomar literal, porque hay mucho lenguaje figurado, así que bueno. Sí, sí, sí. Una vez que vas entendiendo y vas madurando en la fe, después Apocalipsis te Ujú, parece un libro recopado y no te quitas sí, totalmente esa vestimenta que parecía de terror. ujú, Literalmente, como dice Apocalipsis, sin velo, te quitas el velo y empezás a ver ujú, la importancia de ese libro, ¿no? Tremendo. sí. Para todo lo que viene y para los últimos tiempos, la verdad, muy, muy, muy importante. Y hay que verlo Apocalipsis como un libro así como de amor, porque nos cuenta cómo será la venida del Señor. Entonces,
es algo lindo para leer, especialmente los últimos capítulos. Sí, sí, sí. Otra pregunta que hacen es, ¿cuál es su libro favorito? ¿Querés responder? Mm, me, yo diría Efesios y Cantar de los Cantares. No puedo sacar mi parte romántica. Son los dos libros que he leído muchas veces. Y es complicado elegir Sí. un libro solo. A mí me resulta complicado. Me gusta mucho Romanos. De hecho, lo respondí en unas historias hace poco que me habían preguntado cuál era mi libro favorito y yo estaba siempre entre Romanos y Efesios o alguno de los Evangelios. Pero bueno, si tuviese que quedarme con uno solo, quizás me quedaría, no sé, con el Evangelio de Juan. Si tuviese uno solo para Claro. elegir, me quedaría con un Evangelio. Así que nada, excelente. Bueno, acá nos dicen también que Santiago es excelente para la práctica de la fe. Sí, bueno, Santiago, de hecho, Santiago está en mi versículo favorito. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Versículo de Santiago 4:8, a mí me encanta, es mi favorito. Bueno, otra pregunta que van haciendo es, ¿se les ocurre alguna idea para compartir la palabra en nuestra ciudad? ¿Vos, Vero, querés responder primero o si no, como quieras? Y creo que eso va en la inspiración del Espíritu Santo, es ver también el barrio, el lugar donde van a ser, si hay muchas criaturas, darle un enfoque evangélico a las criaturas, si hay muchos adolescentes, si es un lugar de adultos, si se va a evangelizar niños en una plaza o algo para general, según qué enfoque le quieran dar. Ujú. Es una buena pregunta, ¿no? Ideas para compartir, es para ponerse a pensar y sacar Ujú. y charlar Sí. ideas para compartir la palabra en una ciudad, ¿no? Ujú. Siempre uno que va a predicar de una forma u otra está compartiendo la palabra, Ujú. cuando va a evangelizar, o sea, uno no está dando un mensaje que no recibió de la palabra o que no está en la palabra, porque el evangelio está contenido, está en la palabra, entonces eso es lo que transmitimos. Así Ujú. que evangelizar ya es compartir la palabra, vivir como manda la palabra también Ujú. ya sos un testigo viviente de la palabra. Otra pregunta que hacen, eh, eh, tips para generar el hábito de la lectura. Y eh, yo creo que para generar el hábito de la lectura es disciplina, más que otra cosa. Eh, Ujú. no es tanto, bueno, oro para que Dios me dé el don de leer la Biblia, sino que ponerse, sentarse o sentarse en la silla y ponerse y leer y frenarse. Si querés leerla y estudiarla todos los días, decir, bueno, de, de lunes a viernes o de lunes a viernes, ¿qué horario tengo libre, por ejemplo? Yo, por ejemplo, tengo libre, no sé, de 10 de la noche a 12 de la noche, hasta la medianoche. Y digo, bueno, después de cenar, le dedico tantos minutos a la lectura, a la oración, sí o Ujú. sí por día. Tenés que hacer la disciplina, porque no siempre vas a querer, no siempre vas a tener ganas. Entonces es una cuestión más de disciplina. Vas a haber días que vas a estar encantado de leer la Biblia y de orar y de cantar alabanzas hasta las 3 de la mañana, y va a haber días que no vas a querer leer ni 5 minutos. Pero por eso mismo yo creo que es una cuestión de disciplina y Sí. bueno, claramente se puede, hay que orar y pedirle a Dios fuerzas, el amor por la palabra. Pero bueno, vos, qué tip darías para generar el hábito de la lectura? Bueno, sí, así como dijiste vos, fijarse qué horario uno tiene disponible para que sea un hábito, eh, que, que sea un lugar y un momento sin distracción, que, que sea un momento que uno pueda tener intimidad con Dios, que pueda eh,
leer sin, por ejemplo, si estás con el teléfono, que no haya notificaciones, porque va la notificación, chau, te perdiste la lectura. Eh, que sea un tiempo que Dios nos hable, que pues sea un tiempo de hablar con papá, de un momento de alimentarse espiritualmente. Y bueno, sí, justamente, un tip es eso. Y también tener una libreta para ir tomando nota de lo que vamos leyendo, de lo que Dios nos va marcando. ¿Qué otro tipo de eh, bueno, si Dios nos habló en algo y sentimos de compartirlo con alguien, siempre tener alguien con quien charlar está bueno también. Mira, Dios me habló esto, me habló lo otro, ¿qué te parece? Juntarse, no sé, una tarde con amigas, amigos, tomando mate y decir, bueno, yo leí esto, leí lo otro, Dios me habló, me cambió en esto, la perspectiva. Así que eso también está bueno, tener con quien charlar sobre lo que leímos. Así es, así es. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, a la hora de aprender la Biblia, ¿hay que ser autodidactas o se recomienda aprender con un maestro? Bueno, justo estaba buscando este versículo en Segunda de Pedro que dice, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que encerrarse y aislarse del mundo, aislarse de la historia de la iglesia, aislarse de todo lo que el cristianismo vivió en estos años, en estos últimos siglos. No hay que aislarse de todo el contexto y leer, y lo que yo entiendo es así, punto. Porque de ahí después surgen las herejías, de ahí después, Ujú. eh, por ejemplo, si te aislas totalmente del contexto, de la historia, de la tradición, de todo, mucha gente ha caído en herejías, ha caído en negar la divinidad de Jesús, en negar la Trinidad, en ese tipo de cosas que son peligrosas. Entonces, leerla, estudiarla sí se puede Ujú. hacerlo solo, pero siempre es recomendable ir siendo guiados por alguien que Ujú. sepa, siendo guiados por maestros. En YouTube hay infinidad de cursos y en YouTube también hay infinidad de videos. También hay que tener cuidado con los videos de YouTube, ¿no? Sí, Claramente. definitivamente también. Pero bueno, ¿qué opinas de eso, Vero? Sí, así como decís vos, está bueno leerlo, eso sí tiene que ser por propia cuenta, por propio sentir y por propia voluntad, pero sí, está bueno tener a alguien que nos guíe, siempre buscar a alguien que enseñe la sana doctrina, nosotros sepamos que tiene buen testimonio y que no tergiversa, no dice, no toma la Biblia para su propio beneficio, sino que enseña realmente lo que Dios manda. Pero sí, está bueno ser siempre guiado. Hay mucho material de estudio, así como decías vos, de hermenéutica, homilítica también. Hay muchos libros que están buenos para ir estudiando. Pero sí, siempre tener a alguien que nos guíe, que nos enseñe. Ajá, sí, 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 es muy importante. Este, bueno, otra pregunta que hacen es, ¿algún verso, capítulo o libro de la Biblia que haya marcado un antes y un después en sus vidas? ¿Qué puedes responder a eso, Vero? Mm, creo que me cambió. Bueno, como que siempre recuerdo es el Mateo 7:7, la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Como que siempre lo tengo muy presente. Y como es Isaías 6:8, eh, como que me cambió, o sea, lo leí hace mucho y ahora como que me cambió mi perspectiva. Y Jeremías 1 del 4 al 10.
como que me está cambiando todo esos versículos. Estoy en proceso de masticar Muy, y muy estudiarlo y bien, leerlo. muy bien. ¿Y a Yo personalmente, vos? bueno, sí, es complicado elegir uno Ujú, solo, como dije con los libros. Eh, Mi versículo favorito ya como dije, Santiago 4:8. ¿No? Hay otro que me gusta mucho que es Romanos 1:16 y 17, ¿no? Que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eso me encanta también, es muy copado. Así que nada, esos serían mis versículos favoritos. Y bueno, fíjate que justo este que dije ahora está en Romanos, que también es como uno de mis libros favoritos. ujú, Así que hay mucha coincidencia. Bueno, un comentario que dice, a mí me sirvió mucho dejar la Biblia siempre a la vista y tratar de ujú, llevarla a todos lados, ¿no? Para generar el hábito de la lectura siempre. Sí, si la ves ahí, viste, en el estante, si no la estás leyendo mucho, sí, como que te toca acá en la conciencia y ujú, viste, mira, juntando polvo, te tenés que dar sí, una limpieza. Este, así que sí, es importante, sí, tenerla a la vista, llevarla siempre, no olvidársela. eh, pero bueno, es una cuestión de disciplina, porque no esperes a que te salga el gusto de adentro, no esperes a que de vos mismo salga las ganas, salga todo, porque a veces no sale y a veces sí. El ser humano, viste, siempre es inconstante en ciertas cosas o es débil en muchas otras. Así que hay que disciplinarse con la gracia de Dios, hay que, hay que fortalecerse. Romanos 1 es una bomba nuclear, sí, ni hablar. De ahí empezó, imagínate, que Lutero leyendo Romanos, eh, estando en el catolicismo, leyó Romanos y le empezó a arder el corazón y ahí empezó una gran historia, ¿no? Otra pregunta, bueno, con respecto a Apocalipsis, también como estábamos hablando, se dice que Apocalipsis es un libro difícil de entender. Para ustedes, ¿es así? Bueno, recién estábamos hablando de Apocalipsis, que a primera vista parece un libro de terror, parece un libro lleno de metáforas, pero respecto a la pregunta si es difícil de entender, para mí sí es difícil de entender. E incluso después de varios años en la iglesia y todo, yo creo que nunca vas a dejar de ser un libro difícil de entender. No significa que sea imposible o no significa que no le puedas extraer nada o no significa que no te debas animar. Apocalipsis es como el desafío final del cristiano estudioso, por así decirlo, o del que le gusta meterse en la Biblia, indagar Apocalipsis. eh, es difícil, no te voy a decir que no, eh, pero se puede, con el estudio correcto. Hay muchas posturas de todo. Si vos te pones a buscar en YouTube sobre Apocalipsis, vas a encontrar 1000 posturas diferentes sobre cada versículo. Entonces, es complicado de entender. Pero bueno, como seguíamos diciendo, adherir, porque no, quizá nunca las vamos a entender del todo, por así decirlo, que eh, quizá no vamos a tener una respuesta, pero no por eso no hay que animarnos a leer, a escudriñar. Claramente, el mismo Apocalipsis dice que no hay que agregar ni quitar una palabra a la profecía. Este, así que hay que tener cuidado. No hay que tener miedo, pero hay que tener cuidado y respeto. ¿Qué opinas vos de esto, Vero? sí, coincido con vos. No es imposible, pero bueno, sí, tiene sus dificultades. Bueno, como decía hoy, como charlamos hoy, tiene lenguaje figurado, metáforas. Hay cosas que, que Juan en su momento la escribió porque las vio así
y hay cosas que, esas mismas cosas, nosotros ahora muchas las tenemos, las vemos, las vivimos, eh, muy quizás las vivamos o no, no sé. eh, pero bueno, sí, hay que siempre tener a alguien, un maestro, un pastor, un líder que nos vaya guiando, es importante eso. Si van a buscar en YouTube, bueno, hay de todo, hay que ver bien dónde uno busca, dónde encuentra. Ya paso data. Yo tengo el canal de YouTube con el mismo nombre, Creciendo para el Reino, y bueno, tengo una playlist de Apocalipsis. No hay muchos videos, pero hay algunos que si después quieren pueden buscar. Así es, entonces vayan a suscribirse a su canal, dejen su like. Bueno, ¿qué te parece si vamos cerrando con una conclusión? ¿Qué dejarías como conclusión, Vero? Yo diría que, bueno, los puntos que estuvimos recalcando, leer, estudiar, eh, hacer la palabra, ponerla en práctica, no quedarse solo con leer, no quedarse solo con el estudio, a esas dos cosas, sumarle, ponerla en práctica, valorarla a la palabra como lo que es, no es un libro Sí, cualquiera, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios, y, y hay que tenerle el respeto, la admiración que merece este hermoso libro que nos han dejado. ¿Qué conclusión dejas para el final, Vero? sí, así, tal cual. Leerla lo más posible, si se puede todos los días mejor. Estudiarla, si se puede también memorizarla, agarrar versículos de cada libro, se puede ir memorizándolo. Ponerla en práctica es primordial, porque las demás personas dicen en la Biblia que somos libro abierto para ellos. Entonces tenemos que ser, a lo mejor hay personas que no van a leer una Biblia quizás nunca, y nosotros somos su Biblia, nosotros tenemos que demostrarle de Dios, tenemos que ser una Biblia, así nuestro diario vivir, nuestra manera de hablar, movernos, actuar, trabajar, tiene que ser basada en la Biblia. Entonces las personas van a conocer a Cristo a través nuestro y bueno, si nos preguntan, sienten la curiosidad y el deseo de leer la Biblia, buenísimo, evangelizaron. eh, y bueno, también amar la Biblia. Eh, yo no sé si habrán visto mis posteos. La semana pasada pude conseguir una Biblia en chino. Hacía como un año que la estaba buscando, pidiendo. Y, y no, cuando la tuve en mis manos, saltando, estuve ahí re contenta. Y bueno, es amor por la Biblia. Una alegría inmensa que tenía. Y digo, hay gente que no la puede tener y tienen prohibido. Y digo, Señor, gracias porque la puedo tener. Y bueno, estuve subiendo ahí videos para que a todos les llegue, porque no sé quién verá los videos, pero que pueda llegar a otras personas. La Biblia en chino, en coreano, en inglés, en portugués, en español, que les llegue. Así que bueno, eso. Amen en su Biblia. Excelente, excelente. Sí, sí, amar la Biblia, valorarla porque la tenemos en Ujú. nuestras manos y a veces la dejamos olvidada en un mueble, en un cajón, no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Y me lo digo también a mí mismo, ¿no? Es que estoy acá dando retos, me lo digo a mí mismo, porque a veces nos olvidamos del valor de la Biblia. Ujú. Así que nada, bueno, ya nos estamos despidiendo. Gracias a todos los que se fueron Muchas conectando. gracias. Gracias por participar, por dejar sus preguntas. Y bueno, nada, nos Ujú. estaremos encontrando en alguna otra ocasión este, Sí. que nos, que nos reúna de vuelta. Ujú. Bueno, Berito. Dale, dale. Me encantó, buenísimo. Muchas gracias a todos por estar, por coparse, escribir, preguntar. Muchas gracias por estar. Gracias Bendiciones. a todos. Nos vemos. Bendiciones para Chao, todos. Hasta chao. luego. Nos vemos.